Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast. Aquí estamos. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante controversial. Ojo, que aquí va a haber un pequeño debate entre Pablo y Ángel, pero primero quiero que se presenten ellos para luego proceder a este tema que es un poco que toca no solo el bolsillo, sino que también de los salvadoreños, sino que también de la gente comerciante de nuestro país. Ángel, bienvenido. Gracias, Ale, por la invitación al venir al podcast. Aquí estamos. Mi nombre es Ángel Madrid y espero pues estar a la altura de este debate. Lo estás, ya tenés experiencia, ya te hemos visto por ahí en tus redes sociales. Pablo, buenas. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, y hoy estar desde este lado del podcast, aquí estamos. Comúnmente estamos de este otro lado donde estás tú ahora. Hoy me toca estar aquí. Bien, miren, creo que cuando dieron la noticia de cero tolerancia, debido al grado de alcohol, por supuesto, muchos dijeron, está bien. O sea, al final se evitan accidentes de tránsito. Pero no hubo discusión, no hubo algún parámetro para decir por qué cero. O sea, literal, cero, no puedes tener ni un grado. O sea, habían ejemplos que incluso decían que tú con el enjuague bucal te hacían la prueba y salía positivo. O sea, por eso te mandaban 15 días allá, vea. Ángel, ¿qué pensás de eso tú también? Bueno, yo creo que cero tolerancia no es la solución a los problemas de accidentes de tráfico que vive en El Salvador, y lo hablábamos previo al podcast, que hay que ver los antecedentes del último mes de enero. La cero tolerancia se aprueba en diciembre, pero en enero, al 30 de enero, más de 100 accidentes en el país. Bueno, de hecho, el día de ayer en San Miguel hubo un accidente de tránsito. Una persona manejando en estado de ebriedad mató a una persona. Ya está la cero tolerancia. Y la gente que defiende este tema dicen, no, es que aquí justo por pecadores. El problema principal que tenemos es que cero tolerancia está afectando a los justos, no a los pecadores. Porque la gente que antes no respetaba el máximo, que era menos de 100 mililitros de alcohol en la sangre, lo sigue haciendo, sigue poniéndose a pija, como decimos en el buen salvadoreño, sigue yendo a chupar, sigue manejando. La gente que respetábamos la ley, que no pasábamos de 99 mililitros de alcohol en la sangre, pues ya no vamos a beber. Y esto afecta principalmente a un sector del comercio y turismo, porque antes tú decías, va a ver, pongamos el ejemplo del partido del clásico, Real Madrid-Barcelona. Hacíamos los grupos de amigos y íbamos a decir, hey, vamos a echarnos un parcito de cerveza, demos el partido y después tranquilos cada quien para su casa. Como Ahora, decimos, incluso tomo lo social. O sea, tomar socialmente. Ajá. Ahora ya no se puede. O decir, yo voy a ir con mi esposa a comerme una carne asada y me voy a tomar 2 copitas de vino. Cero. Ya no puedes tomártela. Ajá. O decir, voy a ir a echarme una sopita de patas o una sopita de gallina caluco y lo voy a acompañar con 2 cervezas. Hoy ya no se puede. Entonces, el exceso es malo. Los países de primer mundo tienen un límite permitido. Por ejemplo, si ustedes han estudiado en Estados Unidos, se permite el 0.08, que en el caso de El Salvador sería el 80% de mililitros de alcohol en la sangre, ¿verdad? Okay. Solo un estado de Estados Unidos, que es Utah, lo tiene al 0.05, que sería 50, ¿verdad? En El Salvador. Pero igual, o sea, es el que te puedes tomar 2 cervecitas, que te puedes tomar una copita de vino. Si nos vamos a países que están a la par de nosotros, Guatemala, por ejemplo, tiene el 0.8, Costa Rica tiene el 0.75, la mayoría de países de Europa tiene el 0.05. Entonces, hay un nivel de permitir. Esto es para la gente que son bolos sociables, ¿va? Que solo van a tomarse un par de cervecitas y respetan esas 2 y no te pasas de ahí. Entonces, como dijiste antes de iniciar esto, o sea, todo ese porcentaje no afecta tus no, o sea, tomarte dos cervezas no afectan tus actividades de reaccionar a un accidente, ¿verdad? Manejas bien, no has perdido tu sentido. Ahora, si ya te tomas 6 cervezas, si ya te tomas 8 cervezas, si ya te tomas 10 cervezas o la caja, entonces sí, o sea, sos un
bolo irresponsable, una persona irresponsable que está poniendo en riesgo no solo tu vida, sino que la vida de las personas que andan en la calle. Claro. Entonces, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que a los borrachos, a los conductores temerarios, como ya se castiga en la ley, sean más duras las penas. Sobre todo si en el accidente que ocasionaste perdieron la vida personas. Obvio. O sea, ahí Sí. hay que hacer más duras las penas, hay que hacer un proceso para que perdas la licencia y todo lo que tiene que ver con la sanción meramente administrativa, ¿va? Pero el hecho de cero tolerancia para mí está afectando a los justos y los pecadores, como te lo decía cuando iniciamos, la gente que no respetaba los 100 grados tampoco está respetando el cero tolerancia. Claro, se arriesga, bueno, voy a ver, vea. Y le pones el No, Waze no le también importa, a ver. no le importa, a ver si compadre, retengo o no. güey. Hay grupos de redes sociales donde te avisan. donde te avisan dónde están los retenes. No, y fíjate que tú has tocado un tema muy importante, que es el abuso. O sea, el abuso de la bebida alcohólica, de las, llámese cerveza, llámese whisky, llámese ron, llámese tequila, hasta chicha si quieren. El abuso es el problema. O sea, tú te puedes tomar 1, 2 cervezas y estás bien, platicás, te partís, o sea, podés hacerlo. No perdés, como tú dices, el sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Cuando se anunció la cero tolerancia, vimos una reacción policial también fuerte. Abusiva. Abusiva, o sea, retenes cada 2 cuadras, cada cuadra, y empezar a detener a todo conductor que pasaba. ¿Por qué no se hace eso cuando la ley te permitía los 100 mililitros? Obviamente no unos retenes de forma abusiva a cada cuadra, ¿verdad? Pero sí, ahí también se tiene que decir, los retenes policiales, los fines de semana, digámoslo, que es donde la gente sale a tomar, sale a departir, eran pocos. Se anunció cero tolerancia, o sea, tenés retén en esta esquina, retén en la siguiente cuadra. ¿Por qué la policía tuvo que esperar a eso para poder llevar a cabo la ley? ¿Qué pasaba si lo hacían normal? Detenían a alguien con 100 mililitros, lo llevaban detenido y así le aplicaba la ley. Pero eso no pasaba. Incluso solo en cuando son épocas de vacaciones o hay que se incrementan, pues, y al final eso como que de repente, ya no, o sea, como ya sabemos que hay menos, entonces no, o porque tienen que cumplir una cuota, uno no sabe. Y otra de las cosas que también a veces, salió en redes sociales en su momento, es que todo graban. O sea, la necesidad es no, que te tengo que ver, ¿verdad? Ay, te tengo que tomar una foto y exponerte. Y exponer, sí, exacto. Miren, lo que sucede aquí en El Salvador es el país de los abusos, ¿verdad? Que aquí hay un abuso en todos los sentidos de parte de la autoridad. Y desde el momento que el presidente abusa de la ley, de la Constitución, por supuesto que todo lo demás va a ser lo mismo. No puedes esperar algo distinto de la autoridad en todo el nivel de estructura del Estado. Claro. Entonces, si vos ves que el presidente abusa, los diputados abusan, los alcaldes abusan, los concejales abusan, los del CAN abusan, y los policías que son aplicadores en el momento de la detención, pues también abusan, ¿verdad? Y hoy hasta los soldados. Hoy hasta los soldados. Y es que aquí el problema es que hubo, como siempre, y es característico en este gobierno, que no hay una discusión, no hay un debate real de todas las leyes o los proyectos que están pasando en la Asamblea. Nunca se ha aclarado, no sé si ustedes se habrán enterado de algún caso, hay personas que tienen medicamentos que el alcoteste lo puede registrar y personas que toman medicamentos de por vida, que lo necesitan, que van con su constancia médica. O sea, nunca se explicó qué pasa con esas personas. Lo que sucede es que tenemos un problema en El Salvador, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Acá no hay un proceso de formación de ley tal como lo establece la Constitución, que sería el deber ser. Y si no hay un proceso, no se respeta el proceso de formación de una ley, de creación de una ley, por ende, por consecuencia natural, no hay debate al interior de la Asamblea Legislativa, que es un parlamento. Vayámonos al concepto natural de qué es parlamento. Es un lugar donde los diferentes representantes del pueblo, de la sociedad, llegan a debatir aquellas ideas que se van a convertir en leyes, en normas que van a regir las conductas de la sociedad. Claro. Y allí va a haber de todo, ¿verdad? El problema es que ahorita, de forma inecta, no existe. No existe. Solo llegamos no existe a apretar el botoncito y apruébese. Sin discusión de ley, con dispensa de trámite, que era lo que tanto le criticábamos a Arena y al Frente en su momento, y que ya se había logrado superar en la Asamblea Legislativa a través de la corrección de la plana. Correcto. Que hacía la Sala de lo Constitucional, va con medidas cautelares, con inconstitucionalidades. Que eran aceptadas. Entonces, ahora tenemos una Asamblea Legislativa que responde
como que si fueran empleados de casa presidencial, ¿verdad? Como que si fueran empleados de casa presidencial y no de la gente que los y eligió. no Correcto. diputados Del pueblo. que representan al pueblo. Entonces, volviendo al tema del cero tolerancia con el alcohol, para mí ha sido una medida extrema, abusiva, que no va a resolver el problema de los accidentes de tránsito. Tú lo decías al principio, hay 100 accidentes de tránsito solo en enero. Ahora, la estadística te refleja que estos accidentes no han sido por exceso de alcohol. No han sido por exceso de alcohol. Han sido por algunos exceso. sí. Sí, hay algunos que sí. Algunos sí. Ahora, es que también hay que Algunos sí. aclarar que no es que estemos en contra, porque obviamente se tienen que hacer respetar las reglas, pero hay muchos puntos que no se abordaron. Como te digo, la mayoría de accidentes son en exceso de velocidad. Ahora también hay Distracción al volante. Distracción al volante y todo. Pero hay otro punto en este tema de la cero tolerancia que habría que ver, la parte económica. Todos los locales, todos los han tenido que, de qué manera transformar. Incluso hay una persona en Santa Ana que tenía su lugar súper bonito y todo, y al final hoy es como que voy a cambiar de mercado. O sea, toda esa parte la quitó y vamos a ver si vendo otro tipo de comida, otro tipo de negocio, o sea, transformar todo porque ya no va a ser la misma cantidad de ingresos que va a percibir. Hay una afectación directa a un sector muy importante del comercio y el turismo en nuestro país. Sí. Por ejemplo, y lo vamos a llevar al lenguaje de la gente, ¿va? O sea, aquel comedor que vendía sopita de gallina, que vendía sopita de pata y que la gente llegaba a tomarse su sopita y lo acompañaba con una cervecita, pues hoy ya no van a ir allí a tomarse la sopa y ya no van a consumir en el local. ¿Qué consecuencia directa tiene esto? Que van a perder empleos la gente que trabaja en los restaurantes, que trabaja en los bares, que trabaja en toda la zona turística, que tú ibas a la playa, por ejemplo, te comías un coctelito, tu pescadito y lo acompañabas con una cervecita. Por tradición, porque la playa, el calor, siempre te llama a una cervecita. Entonces, disminuyen las ventas y, por lo tanto, hay una afectación directa a los empleos. Porque se van a perder empleos con esta medida y es algo que no se está viendo. Por eso decimos que es una medida extrema, es una medida abusiva que no tiene ningún estudio, porque hay países de primer mundo que sí permiten algún grado de alcohol en la sangre, que es lo permitido y respaldado por estudios médicos, científicos, que no perdés tus actividades cognitivas al tomarte 2 cervezas, al tomarte una copita de vino. Y ojo, que esto también afecta más que todo, hablando en la rama del turismo, al turismo interno, al turismo nacional. Porque es cierto, pueden venir extranjeros, contratan un vehículo, un que tiene un motorista, poquito más de capacidad económica para hacerlo. Pero pues. las familias comunes, normales, de clase media de nuestro país, se ven afectados por eso, como tú decís. O sea, una familia va a la playa, un cóctel, una mariscada. Normalmente el padre de familia siempre se toma una cerveza para acompañarla. Te llama, es como tradición que se tiene y una cerveza no te va a afectar. No. Mira, y hoy que tocamos ya el tema del pisto también, aquí vamos a las multas. O sea, es cierto y aquí vemos uno que sí es correcto, pues que se ha aumentado porque a veces decimos y a las malas entiende uno, vea. Y el hecho de que tengas que pagar antes 57.14 y hoy 150, o sea, como que la repensás 2 veces. Algunos, otros que les vale madre, vea, y dicen, bueno, démosle. Pero también vamos a la realidad económica que tiene nuestro país y que aunque nos vengan a comparar con compararnos con Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, o sea, no hay cabida. Lo que sucede es que en El Salvador acabas de aplicar multas de países de primer mundo con un salario de miseria. Para mí ese es el problema. Yo digo, ok, hay que modificar las sanciones, las multas. Probablemente sí, pero de acuerdo a la realidad económica de los salvadoreños. Porque está bien, en Estados Unidos la gente puede pagar $150 de multa si gana 15, $20 la hora. Pero en El Salvador, Juan Pueblo gana $1.60 la hora, gana $10 al día. El que trabaja en un empleo formal gana el mínimo, que son $360. Libre les vienen dando alrededor de 320 pesos mensuales. ¿Qué implica pagar una multa porque llevas un foco malo en el carro? Implica que vas a tener que dedicar de tu salario $100 para pagar una multa al Estado.
¿Y qué son $100 en este momento para el pueblo salvadoreño? $100 son el pago de la luz, el pago del agua, el pago del alquiler de la vivienda que anda por el cielo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que debe de haber una modificación y un incremento a las multas de tránsito. Probablemente sí, pero hombre, los diputados deberían de al menos discutir estas cosas antes de aprobarlas. Pero el problema que tenemos es que no hay sentido común de parte de los legisladores. No hay quien diga, hey, no, miren, hey, de verdad, Juancito Pérez gana 300 pesos mensuales y trabaja de cobrador. Y si él anda un foco arruinado de su moto, va a pagar $100 de multa y gana $320 al mes. Va a gastar el 40% de su salario en pagar una multa. No hay sentido común. O sea, que había que incrementarla. Probablemente sí, pero de acuerdo a la realidad del 70% de la población que va a Coyol quebrado. Coyol comido. Mira, Fíjate. y algo que también voy, Pablo, y te interrumpo, o sea, criticaban mucho a los mismos de siempre diciendo que vivían en una burbujita, o sea, desconectados de la realidad. Entonces, hoy ellos que se supone, vea, que hablan y alzan la voz por el pueblo, también hay una desconexión entonces de lo que es el salvadoreño de a pie y ellos. Entonces, ¿de qué lado van a estar? Pero fíjate que ahí estaba yo 50 y 50 de acuerdo. O sea, yo sí creo que las multas se tenían que incrementar. Habría que haber hecho un debate si el incremento que se hizo era el adecuado o no, pero hay una cosa que sí es cierta. Mientras no nos toca en el bolsillo, no aprendemos. En este caso, o sea, tú vas hablando por teléfono, tenés la cámara enfrente, está el policía enfrente, mucha gente no colgaba el teléfono. O sea, son $50, $53 los que voy a pagar. O sea, estamos hablando ahí, no lo colgabas. Ahora vas hablando por teléfono, o sea, ya $150, ya como tú dices, lo pensás por lo mismo de los salarios. O sea, si las multas no se incrementan a este nivel, no sé, pero nunca íbamos a entender. Sí estoy de acuerdo en una cosa, que tuvo que haber existido un debate para dejar las reglas claras, porque las reglas no están claras. Yo estoy de acuerdo en el incremento de las multas tal y como está, pero no hubo un debate donde se dejaran las reglas claras. Lo vimos el ministro de Obras Públicas hablando del tema de los extintores. Él decía que se podía llevar uno pequeño, el viceministro de Obras Públicas no, que tenía que ser uno más grande. Entonces, ni ellos saben lo que quieren. Entonces, creo que lo importante de todo esto es que hubiera habido un debate donde se establecieran las reglas claras antes de ejecutar el proceso. Yo creo que cuando ganas $5,000 como los diputados es bien fácil decir que cualquiera puede pagar $150 mensuales de una multa, perdón, $150 de multa. Ganando $5,000 mensuales. Y que no manejan ellos todavía. El que no manejan ellos, cualquiera puede pagar $150 de multa. Es la realidad de ellos, que viven en una burbuja que, o sea, aquellas fotos que subían comprando en ropa usada, esa ropa nunca la usaron, esa ropa nunca la usaron. Hasta quebraron querían proyectar que ellos eran pueblo, que ellos eran calle, y ahora andan con cinchos de $500. O sea, todo lo que criticaron ellos lo están volviendo, lo están replicando y le están replicando al doble, porque por lo menos antes podías criticar, por lo menos antes podías darte cuenta de las cosas. Ahora es bien difícil porque hay opacidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Estado salvadoreño, reserva todo. Entonces, miren, yo creo que no hay sentido común dentro de la Asamblea Legislativa. Los diputados no están haciendo su trabajo tal como se los manda la Constitución y por eso tenemos estos problemas que tenemos. Y la gente allá afuera sí lo está sintiendo, porque el tema de las multas de tránsito y el tema del cero tolerancia, la gente está molesta. Sí. Por eso, la gente está molesta. Por eso surgió de repente aquel tuit que decía, no, les vamos a regresar el dinero de las multas de tal fecha a tal fecha. Ajá, o les vamos a condonar la deuda de diciembre a enero, ¿verdad? Porque y este tema es bien importante. La gente dice allá afuera que el gobierno lo que quiere es pisto. Y en cierto punto tienen razón. ¿Por qué? Porque se han gastado el 80% del fondo de pensiones. Te necesitan ver de dónde sacar dinero. Y una forma de sacarlo bien fácil es aplicando multas de tránsito a diestra y siniestra. Ahora, como te digo, yo creo que sí, lo importante es la claridad de las reglas. Ahora, mi pregunta también va, ¿por qué este incremento que hicieron en multas no lo trasladaron a otras cosas? O sea,
se pudo haber visto ahorros dentro del mismo Estado, ahorros en la parte publicitaria del gobierno. Si el objetivo era ese, que al parecer todo el mundo cree que sí, por más que digan que no, ¿por qué no bajan los gastos que tienen en publicidad? Hay que bajar los gastos de reserva de casa presidencial, ¿verdad? La partida secreta de casa presidencial. Hay que bajarle el gasto de publicidad que tiene todo el Estado. Que en teoría ya no existe. Todo el Estado, pero, o sea, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Entonces, no, deberíamos de priorizar el gasto público y no se está haciendo en El Salvador. Acaban de cerrar 30 escuelas a nivel nacional. ¿A qué responde esto? Si no responde a una falta de liquidez del Estado, entonces díganme a qué. Porque niños con necesidad de ir a estudiar hay en todos lados. Y sobre todo porque son en las partes rurales de nuestro Correcto. país, o sea, donde hay nuestro pueblo, difícil acceso. Nuestro pueblo de a pie, nuestro pueblo de allá, de las zonas rurales, que ya les falta de todo porque en las zonas rurales de El Salvador hay una gran pobreza. O sea, hemos aumentado 13% la extrema pobreza. Por supuesto que nuestros diputados viven en una burbuja, viven ahora en el escalón, ya no viven lo que vive la gente, ¿verdad? Entonces ellos no ven esa pobreza, esa desigualdad, esa falta de oportunidades que hay en las zonas rurales y hoy cerrando escuelas. No, y ahí ves las se le sigue prioridades. cerrando la oportunidad a nuestra gente. No, y ahí ves las prioridades. Tenés una reducción en el presupuesto de educación. Tenés una reducción en el presupuesto de salud. El parque cafetalero del país en total abandono. O sea, las prioridades que se tienen no van orientadas justamente en lo que es. Y aparecen este tipo de normas como el cero tolerancias, que en realidad lo que hace es distraernos. Distraernos de lo que es. Has tocado un punto importante. Yo creo que en el momento que surgen estas reformas a la ley, es un momento de agotamiento de la popularidad de quienes nos gobiernan. Entonces, desde su punto de vista, con estas medidas la gente dejamos de hablar de otras cosas importantes y nos centramos en eso, ¿verdad? Mientras ellos aprueban el presupuesto, mientras ellos se gastan el pisto a diestra y siniestra, Correcto. mientras ellos hacen todo por hacerse más ricos, el pueblo se está peleando por las multas. Y en ese sentido, y a veces dice que hay que dar postura, y la postura que incluso como Arena tenemos es la declaratoria de emergencia nacional justamente al sistema educativo del país. O sea, y no es que por gusto nosotros lo planteamos desde enero, sino que nos están dando la respuesta, pues, cerrando escuelas no solo en Sonsonate. O sea, imagínate que en Sonsonate son 30 escuelas a nivel nacional. 18 solo en Sonsonate, que fue hace como una semana más o menos. Hay varias en Sonsonate, pero cerrar 30 escuelas se está diciendo que ¿por qué? E igual la deserción en el área privada de la educación, pues lo que pasa es que las matrículas suben, muy poca gente la logra. Economía está jodida, el sector medio del país está siendo afectado porque tienen la carga tributaria más alta, pagan más de energía eléctrica, pagan más de agua potable, pagan más de impuestos y tasas municipales, los productos de la canasta básica han incrementado, los alquileres han incrementado, los que tienen casa propia están pagando una hipoteca, porque la clase media no es que tenga casa propia, le está haciendo frente por pagar una hipoteca. No, y si de 40 años todavía. De 40 años. Vamos al tema de vivienda, o sea, el precio de la vivienda se ha triplicado, cuadruplicado. Pero tenemos un problema, todo ha incrementado menos el salario del pueblo. Entonces, no compensa lo que ganas con lo que gastas. Entonces, por supuesto que, miren, ya no voy a matricular al niño en el colegio y tal vez lo voy a llevar a la escuela. Pues sí. Lo que pasa es que también ves eso. No están dando muchos... Ni el vaso de leche. Ni el vaso de leche, ni los uniformes no los han dado, el paquete escolar iba deficiente. Exacto. Las tablas ya quedaron sin internet. Pero tenés las tablas. O sea, ¿por qué funciona que le dejas a un niño una tablet si le cerras la escuela? O sea, al final, ¿para qué le vas a dar entonces eso? Es un tema bastante complicado, pero ese es El Salvador que tenemos. Así es. Entonces, por eso mismo, nosotros como que aclaramos y decimos, o sea, de verdad no es paja lo que le decimos o por estar jodiendo y decir, hey, la declaratoria de emergencia y esto y lo otro. No, es lo que estamos Fíjate que yo tengo un amigo. Y nos dicen. Yo tengo un amigo que trabaja para una institución del Estado. No voy a mencionar qué institución ni quién es, porque en Sonsonate lo van a identificar rápido. Okay, nice. Él era
provoquéle de aquellos que vos publicabas algo del presidente o de nuevas ideas y él era de los que rapidito iba a comentarte y defender y atacarte a ojos cerrados. Ahorita él está siendo víctima dentro de la institución en la que trabaja porque lo quieren despedir por haber publicado algo que era una opinión de él, que era una crítica en contra de una situación X. Por una publicación de Facebook está en un proceso administrativo sancionatorio que lo va a llevar a perder su trabajo. Ayer en la noche estábamos reunidos con él y me decía, Eilic tenía razón en lo que decía. Yo en aquel momento no te hice caso. Y hoy... o estás. Hoy estamos viviendo todo lo que vos nos advertiste. Tengo otra amiga de Estados Unidos que me criticaba, me pegaba unas ultrajadas tremendas. Cuando yo hablaba del régimen de sección y de lo que esto implicaba. Que estoy de acuerdo que los que sean mareros, y lo he dicho públicamente, los que sean mareros, que los quemen, correcto, que los manden a la hoguera, que no les den de comer. Mataron, robaron, extorsionaron, está bueno que paguen. Pero hay gente que es inocente. Esta amiga, el papá de ella trabajaba en una unidad de salud, era promotor de salud. Lo capturaron solo porque le caía mal a los policías, lo llegaron a capturar. Tiene 2 años de estar preso. Y ella no puede defenderlo, no sabe cómo está. Y hoy me dice, Ángel, tenía razón en lo que usted me decía. Le pido disculpas porque yo lo ultrajaba. La gente está abriendo los ojos, pero no los abrís hasta que te ves afectado por las cosas. Es que caemos, regresando un poco al tema, en el orden en que se establezcan las reglas, que hay un debate cuando se vaya a aprobar una nueva normativa o una reforma. Lo mismo con esta reforma de ley de tránsito. No hay una claridad. Los policías no saben cómo aplicarla. Si llevas el extintor que venden en las tiendas que venden las cosas entre comillas a $1 o un extintor industrial, si no lo llevas, bueno, las que vas a llevar en las camas del PICAT, no los puedes llevar, que el otro dice que sí. O sea, no hay una regla y eso ya está aprobado. Y lo mismo sucede en muchos proyectos de ley que nuevas ideas aprueben la Asamblea, porque no existe ese debate. Y cuando la oposición quiere dar su opinión, no vamos a aprobar nada de lo que ustedes quieran porque son oposición, porque nos caen mal y punto. Lo mismo de siempre. Caemos en eso. Mientras no hay un orden, no hay una claridad, no hay un debate real, esto va a seguir así. Yo creo que esto va a tener que seguir en un siguiente episodio de todo esto porque hay tanto de qué hablar, pero se nos acaba el tiempo y solo agradecerles a ambos pues por crear este diálogo, este debate constructivo, sobre todo para hacer también conocer a la gente, empezar a educar acerca de las cosas que quizás no ven o no quieren ver, pero aquí estamos para seguir hablando de esos temas que incomodan, alzando la voz por las personas que todavía tienen miedo de hablar. Y pues nada, gracias Ángel, yo sé que hiciste un camino así, largo desde Sonsonate, un placer tenerte y espero que no sea la última vez. Gracias Ale y gracias Pablo, aquí estamos para platicar de lo que se venga. Chivo, Pablo, placer. No, gracias igual y qué bonita la experiencia estar de este lado ahora. Vea, sí. Un gusto, un placer estar con ustedes y pues nos vemos en el siguiente episodio.